Aislar invitado. Con la opción de aislar invitado, puede restringir las operaciones de archivos entre la máquina virtual y el sistema host, y entre la máquina virtual y otras máquinas virtuales. Deben instalarse antes las herramientas de VMware en el sistema operativo invitado para usar estas funciones. No se pueden configurar estas opciones para una máquina virtual compartida o remota. Permitir arrastrar y soltar. Cuando esta casilla de verificación está deseleccionada, estas operaciones están restringidas. Puede arrastrar y soltar archivos desde el sistema host a un sistema operativo invitado Linux, Windows o Solaris. También desde el sistema operativo invitado al sistema host. Desde un administrador de archivos a una aplicación que admita la función de arrastrar y soltar, o desde aplicaciones como los administradores de archivos zip que admiten la extracción mediante arrastrar y soltar de archivos individuales. Permitir copiar y pegar. Cuando esta casilla de verificación está deseleccionada, estas operaciones están restringidas. Puede copiar y pegar texto y archivos desde el sistema host a un sistema operativo invitado Linux, Windows o Solaris 10. Desde el sistema operativo invitado al sistema host. O desde una máquina virtual a otra. Control de acceso. Encriptar una máquina virtual lo protege del uso no autorizado. Para desencriptar una máquina virtual, los usuarios deben introducir la contraseña correcta. La restricción de una máquina virtual impide que los usuarios cambien la configuración, a menos que primero introduzcan la contraseña correcta de restricciones. También puede colocar otras políticas de restricción. Cuando encripta una máquina virtual, le solicita una contraseña. Después de encriptar la máquina virtual, debe introducir esta contraseña para abrir la máquina virtual o eliminar el encriptado de la misma. Muestra la máquina virtual encriptada con un icono de candado hasta que introduzca la contraseña para abrir la máquina virtual. Si también habilita restricciones, los usuarios no pueden modificar la máquina virtual. Por ejemplo, puede habilitar restricciones para evitar que los usuarios eliminen dispositivos virtuales, cambien la asignación de memoria, modifiquen dispositivos extraíbles, cambien el tipo de conexión de red y cambien la compatibilidad del hardware virtual. Un aviso de contraseña aparece cada vez que alguien realiza alguna de las siguientes acciones en la máquina virtual, al hacer clic en editar la configuración de la máquina virtual o actualizar la máquina virtual. Al hacer doble clic en un dispositivo virtual en la lista de dispositivos en la pestaña de resumen de la máquina virtual. Al seleccionar la máquina virtual y seleccionar, configurar o administrar, cambiar compatibilidad de hardware desde la barra del menú. Al hacer clic o clic derecho en el icono de un dispositivo extraíble para editar su configuración. Al utilizar un menú dispositivos extraíbles con el nombre del dispositivo para editar la configuración de un dispositivo. Además de impedir que los usuarios modifiquen la configuración del dispositivo USB, también puede colocar una política que evite que los usuarios conecten dispositivos USB al sistema operativo invitado. Si configura para permitir la conexión, no se solicita a los usuarios que introduzcan la contraseña de restricciones para usar los dispositivos. Una política opcional incluye una configuración que obliga a los usuarios a cambiar la contraseña de encriptado si mueven o copian la máquina virtual. Por ejemplo, un profesor puede proporcionar una copia de la máquina virtual a todos los alumnos de la clase y colocar esta restricción para que todos los alumnos creen su propia contraseña de encriptado. Otra política opcional incluye colocar una fecha de vencimiento. Por ejemplo, un administrador puede crear una máquina virtual para un empleado temporal y colocar que la máquina virtual caduque cuando el empleado temporal abandone la empresa. Asegúrese de guardar la contraseña de encriptado y la contraseña de restricciones. El programa no proporciona una forma de recuperar estas contraseñas si las pierde. El encriptado se aplica a todas las instantáneas en una máquina virtual. Si restaura una instantánea en una máquina virtual encriptada, la máquina virtual permanece encriptada, ya sea que esté encriptada o no cuando se tomó la instantánea. Si cambia la contraseña de una máquina virtual encriptada, la nueva contraseña se aplicará a cualquier instantánea que restaure, independientemente de la contraseña vigente cuando se tomó la instantánea. La función de encriptado tiene ciertas limitaciones. Debe cerrar una máquina virtual antes de añadir o eliminar el encriptado o cambiar la contraseña. La función de encriptar admite máquinas virtuales que tienen hardware virtual desde la versión 5. No puede crear un clon vinculado desde una máquina virtual encriptada.
Si más de una máquina virtual no encriptada comparte el mismo disco virtual y usted encripta una de las máquinas virtuales, el disco virtual queda inutilizable para la máquina virtual no encriptada. No puede encriptar una máquina virtual compartida o remota. No puede cargar una máquina virtual encriptada en un servidor remoto. No puede compartir una máquina virtual encriptada. Hacemos clic en encriptar. Colocamos la contraseña y dependiendo del tamaño de la máquina virtual, el proceso de encriptación puede tardar varios minutos o varias horas. Puedes cambiar la contraseña o eliminar el encriptado. Activar restricciones. La contraseña de restricciones evita que los usuarios de la máquina virtual cambien la configuración de la máquina virtual. Y hay las siguientes opciones. Necesita del usuario para cambiar la contraseña de encriptado cuando esta máquina virtual se mueve o se copia. Permitir que los dispositivos USB se conecten a esta máquina virtual. La máquina virtual expira después de colocar una fecha y hora para expirar la máquina virtual. Haga clic en la flecha hacia abajo para seleccionar una fecha de vencimiento. Haga clic en el campo de tiempo e introducir la hora de vencimiento. Puede proporcionar un mensaje de alerta y configurar un servidor de horario mediante los siguientes pasos. Haga clic en avanzado. Introducir el texto que se mostrará cuando expire la máquina virtual. Seleccione la casilla de verificación para mostrar un mensaje cuando la máquina virtual está a punto de expirar e introducir el texto del mensaje. Colocar el número de días antes de la fecha de caducidad para que se muestre el mensaje. Para proporcionar la URL de un servidor horario personalizado, introducirla al servidor horario en el cuadro de texto del servidor de hora. Para verificar la URL del servidor de tiempo, haga clic en Comprobar servidor. Para administrar los certificados del servidor horario, haga clic en Administrar certificados, haga clic en Añadir, navegue al archivo del certificado y añadir el archivo. Cuando añade certificados a la máquina virtual, usa los certificados en la máquina virtual, no en el host. Para cambiar la frecuencia con la que la máquina virtual encriptada se sincroniza con el servidor, configure el tiempo de la opción de frecuencia de contacto con servidor. Para cambiar el tiempo máximo que la máquina virtual se puede utilizar sin contacto con el servidor, colocar el número de días. Y si todo está correcto, hacemos clic en Aceptar. Puede configurar cómo las herramientas se actualizan en una máquina virtual. También puede configurar si el reloj en el sistema operativo invitado está sincronizado con el reloj en el host. Sincronizar hora del invitado con el host. Se activa la función de sincronización horaria. Comprueba una vez por minuto para determinar si los relojes de los sistemas operativos invitados y host aún coinciden. De lo contrario, el reloj del sistema operativo invitado se sincroniza para coincidir con el reloj del host. Actualizar las herramientas de VMware. Actualización manual. Debe actualizar las herramientas manualmente. Aparece un mensaje en la barra de estado del sistema operativo invitado cuando hay disponible una nueva versión. Actualización automática. Se actualizan automáticamente cuando hay una nueva versión disponible. La barra de estado indica cuando hay una actualización en progreso. Usar la aplicación predeterminada. Actualiza manualmente. Para instalar una actualización, use el mismo procedimiento que usó para instalarlas por primera vez. Conectar VNC. Puede configurar una máquina virtual para que los clientes de VNC puedan acceder a ella de forma remota. No necesita instalar un software VNC especializado en la máquina virtual. No puede configurar el acceso de cliente VNC para una máquina virtual compartida o remota. Permitir conexiones VNC. Los clientes de VNC pueden acceder a la máquina virtual. Puerto. Seleccione un número de puerto único para la máquina virtual. Necesario para conectarse a varias máquinas virtuales en el mismo host. Use un número de puerto en el rango de 5901 a 6001. El puerto predeterminado es 5900. Asegúrese de especificar un número de puerto disponible. La interfaz de administración de VMware usa los puertos 8333 y 8222. El servicio del servidor de la estación de trabajo VMware usa el puerto 443 de manera predeterminada. En Linux, solo el usuario root puede escuchar puertos hasta el número de puerto 1024. Contraseña.
La contraseña que se utiliza para conectarse a la máquina virtual desde un cliente VNC puede tener hasta 8 caracteres de longitud. Debido a que la contraseña no está encriptada cuando el cliente VNC la envía, no use una contraseña que use para otros sistemas. Ver conexiones VNC. Haga clic en este botón para ver una lista de los clientes que están conectados a la máquina virtual. Unidad. En las máquinas virtuales que tienen Windows XP o sistemas operativos invitados posteriores, puede cambiar al modo unidad para mostrar las aplicaciones directamente en el escritorio del sistema host. Las aplicaciones abiertas en modo unidad aparecen en la barra de tareas de la misma manera que las aplicaciones abiertas del sistema host. No puede configurar los ajustes del modo unidad para una máquina virtual compartida o remota. Mostrar bordes. Coloca un borde de ventana que identifique la aplicación como perteneciente a la máquina virtual en lugar del equipo host. Mostrar insignias. Mostrar un logotipo en la barra de título. Usar colores personales en los bordes de la ventana. Para ayudar a distinguir entre las ventanas de las aplicaciones que pertenecen a varias máquinas virtuales, use un color personal en los bordes de las ventanas. Por ejemplo, puede configurar las aplicaciones para que una máquina virtual tenga un borde azul y configurar las aplicaciones para que otra máquina virtual tenga un borde amarillo. En los hosts de Windows, haga clic en Seleccionar color para usar el selector de color. Permitir los menús de la aplicación. El menú Inicio Aplicaciones de la máquina virtual aparece en el escritorio del sistema host. Cuando puede acceder al menú Inicio Aplicaciones de la máquina virtual desde el escritorio de la máquina host, puede iniciar aplicaciones en la máquina virtual que no están abiertas en el modo unidad. Si no habilita este ajuste, debe salir del modo unidad para mostrar el menú Inicio Aplicaciones de la máquina virtual en la vista de la consola.